Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra densa de la selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. ¿Qué ha sucedido con las plantas? Están destruidas. ¿Qué ha sucedido con el águila? Ha desaparecido. De hoy en adelante, la vida ha terminado. Ahora empieza la sobrevivencia. Años después se están presentando ahí, en la primera fila, y están diciendo, estamos aquí y vais a tener que tenernos en cuenta a nosotros. Eso ocurrió en Bolivia, ocurre en Argentina con los mapuches, ocurre en Perú. Apoyamos y cuando apoyábamos y seguimos apoyando a los zapatistas, por ejemplo. Eso nos ha parecido a todos como un embrión de lo que podría ser, no quiero decir la insurgencia de los pueblos. El primero que va contracorriente en ese sentido es el subcomandante Marcos, que el 1 de enero de 1994, en plena depresión militante internacional, surge una guerrilla, cuando ya se pensaba que las guerrillas habían pasado a la historia, surge una guerrilla de la selva de Chiapas y ocupa San Cristóbal de las Casas y hace una serie de proclamas donde se vuelve a encontrar el lirismo, yo diría, revolucionario. No un programa concreto, no una transformación concreta, pero la idea de que es posible transformar el mundo en definitiva. Los insurgentes tomaron las alcaldías, las comisarías de policía y las emisoras de radio. La voz de los indígenas de Chiapas se escuchó en todo el mundo, hartos de los encarcelamientos arbitrarios, de los desalojos y despojos, de los asesinatos, de la marginación, de la extrema pobreza y de la negligencia y complicidad de las autoridades. Hoy estamos más cerca que nunca de resolver un problema que lleva casi 500 años en este país, que es que a los pueblos originarios de estas tierras, a los indígenas de este país, se les ha tratado de exterminar como indígenas, se les ha tratado de obligar a que dejen de ser indígenas o a que mueran. Entonces estamos por primera vez en todos estos siglos ante la oportunidad de que la nación mexicana reconozca que los pueblos indígenas forman parte de ella y que tienen derecho a ser parte de esa nación sin dejar de ser indígenas. De todo el esfuerzo de los zapatistas. Cuando surgen estos movimientos sociales muy fuertes, lo primero que hace el sistema y muchos de los medios de comunicación es acusarlos de violentos. Pero nunca hablan de la violencia estructural, de lo que tuvieron que soportar durante tantos años y siglos, y de la necesidad de tener un espacio propio. El zapatismo significó una sacudida, un despertar a mucha gente que pensaba que la historia en efecto había terminado, que habíamos perdido frente al poder, cualquiera que haya sido el poder, que luchar no tenía caso y menos pensar en colectivo, que lo que valía la pena era que cada quien se preocupara de su propio futuro, ¿no?
El subcomandante Marcos, en el fondo de su selva lacandona, indiscutiblemente no hubiese alcanzado esa imagen de ícono que tuvo en la segunda mitad de los años 90 si no hubiese utilizado Internet. No nos olvidemos que estos fenómenos son muy paralelos. Ese Internet se inventa en 1989, es decir, con la caída del muro de Berlín. Si vemos en Chiapas, el subcomandante Marcos, que inició con las poblaciones indígenas la revuelta el 1 de enero de 94, que era el día de entrada en función del Tratado de Libre Comercio entre América del Norte y México. Y eso evidentemente era muy típico de una alianza entre la conciencia de identidad indígena con la conciencia de la globalización económica. De alguna u otra forma, toda esta gente que anda por todo el mundo se reconoce, se mira en el espejo de las palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y reconoce que hay un enemigo o hay algo que es el poder, que ahora se llama neoliberalismo, como este proceso de globalización, que si antes te provocaba que te borraba como individuo, ahora te borra como nación. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. A mí los zapatistas me abrieron los ojos. Todo lo que estamos hablando hoy en día, yo a finales de los 80 o así, yo no tenía ni puta idea de todo eso. Lo presentía, teníamos nuestras luchas, pero eso del neoliberalismo, de todo eso, a mí me lo hicieron claro desde la selva lacandona. A mí me llegó ese mensaje aquí a Europa de ellos. Para nosotros no hay disyuntiva, es por la humanidad contra el neoliberalismo, o sea, contra el poder. Es decir, o estás con ellos o estás con la humanidad. Finalmente, en el liberalismo, quiéralo o no, aunque meta muchos discursos sobre sus grandes logros económicos, su resultado final será el aniquilamiento de la humanidad. Y no me refiero al aniquilamiento físico, me refiero al aniquilamiento de todos los valores realmente umanos, no? Quello che noi contestiamo è questa globalizzazione, che è una globalizzazione che si è formata attorno ai mercati ed è centrata sull'interesse economico e finanziario di una minoranza e che continua ad aumentare una situazione di povertà per un numero sempre maggiore di persone, mentre il potere economico viene centrato in un numero limitato di persone. Ya no creemos en los gobiernos que prácticamente ofrecen y solo son ofertas de campaña, ni siquiera son coherentes con su palabra mismo que van diciendo. Porque no se da a los pueblos indígenas el valor sustancial de pueblos otros, con otra cultura, con otra historia y con un derecho anterior, primigenio, ¿no? Y en segundo lugar, porque lo que se pretende es la integración de esos pueblos. Que todos los indígenas de Bolivia sean bolivianos, no quichuas aymaras, no. Que los indígenas de Brasil sean brasileños, no guaraní, caigangui, tapirapé, carayá. Una integración que desintegra a los pueblos. Para el poder ahora no eres ni siquiera eso, ni siquiera eres español o mexicano.
eres un número en una estadística o en un índice de ganancia o en una nota pues en la bolsa de valores, ¿no? Eres un consumidor potencial, eres un consumidor en acto, o ya no eres un consumidor y en este caso eres prescindible, ¿no? Completamente prescindible. En este caso los indígenas ni eran consumidores ni productores ni potenciales, eran perfectamente prescindibles, pero igual podría aplicarse a los grupos minoritarios, a los homosexuales, a las lesbianas, a los grupos étnicos minoritarios. Todo eso que en Europa se acerca demasiado al fascismo, aunque ahora en lugar de judíos sean africanos, turcos o lo que esté de moda ahora perseguir en Europa. Je crois qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes aujourd'hui qui luttent contre cette globalisation, qui essayent de mener le combat au quotidien, essayent d'être à la fois concrets et en même temps dans l'utopie. C'est-à-dire qu'ils essayent de transformer les choses au quotidien et en même temps de rêver sur comment le monde doit pouvoir être. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es cambiar el cristal para ver el problema, ¿no? Cuando una organización política o un grupo de gente o una persona hace política, lo ve con el cristal de que lo que está en juego es la toma del poder. Nosotros decimos, ¿qué pasa si quitamos ese cristal? Como puedes quitar el lente de la cámara para ver más cerca o más lejos. Y en lugar de ese ponemos no la toma del poder, sino el ejercicio del poder. Entonces, si podemos ver al gobierno no como el actor de los cambios, sino como el administrador de esos cambios que se están buscando. Marcos ha insistido que no queremos armas. Nuestra fuerza no son las armas en última instancia. Se agarra las armas en un momento determinado como se podría agarrar un bolígrafo, ¿no? Para llamar la atención, para decir, bueno, atendéis o no atendéis. Pero se ha dado simultáneamente con el crecimiento de la conciencia de lo que llaman los técnicos ciudadanía, ¿no? Porque fíjate que el programa que los zapatistas propugnan es un programa de la máxima normalidad. ¿Qué es lo que piden? Tierra para plantar, vivienda, salud, educación, reconocimiento del propio idioma, respeto a los derechos humanos. Bueno, hasta la democracia defiende eso, ¿no? Es la hora de la palabra. Guarda entonces el machete, sigue afilando la esperanza. 7 veces ronda la montaña, 7 el río que la baja. Con 7 muertos nuestros habla. 7 veces haz de la mar una barca. 7 veces cierra tu champa. 7 veces viste el color de la tierra. Y 7 veces vela la palabra. El subcomandante Marcos advierte inmediatamente que él no está buscando el poder, que lo que está buscando precisamente es transformar la sociedad, porque si se alcanza el poder se descubrirá que hay más poder encima del propio poder, y que aunque se sea presidente de México, pues no se domina a la OMC o al Banco Mundial o al FMI, y entonces a partir de ahí surge esta idea de que hay que transformar la sociedad y que se puede transformar la sociedad sin tomar el poder, pero cambiando la naturaleza de la sociedad. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién hace las leyes? ¿Quién comanda las CPIs, esos famosos trabajos de investigación, ¿no? ¿Quién controla la propia policía? El poder judicial. No podemos olvidar que en América Latina, sobre todo, hemos ido viviendo sucesivos imperios y sucesivas oligarquías. Y es la oligarquía la que está en el poder. Que no sea necesario venderse como ser humano para sobrevivir y que no sea necesario comprar a un ser humano para poder dominar. Ese sería el término de justicia. El término de libertad, pues que tú puedas detentar unas ideas políticas y puedas actuar conforme a ellas sin temer la persecución, la cárcel o la muerte como ocurre en México, ¿no?